Las 10 menos 2 minutos de la noche. El pasado domingo, el Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid vivió algo inédito, histórico y sobre todo emocionante. Se fusionaron dos grandes de la cultura de esta comunidad, hicieron lo que mejor saben hacer y los que allí estuvieron se dieron cuenta muy rápido enseguida de que eran testigos de algo inolvidable. El estreno mundial en castellano de la novena sinfónica de Beethoven para conmemorar el bicentenario de esta pieza inmortal. Más de 400 intérpretes protagonizaron este gran espectáculo entre músicos, coros, tenores, sopranos, bailarinas, pero hay sobre todo dos protagonistas indiscutibles, el compositor y el poeta que ha adaptado esta versión, o lo que es lo mismo, Ernesto Monsalve y Carlos Aganzo. Bienvenidos y enhorabuena a los dos. Muchas gracias. Muchas gracias. Imagino que estáis satisfechos del resultado conseguido, porque no era fácil coordinar a tanta gente en un mismo escenario. Ernesto. Yo estoy muy contento y desde luego lo que hago sobre todo es sentirme muy orgulloso del trabajo de los chicos y chicas, miembros de la Joven Orquesta Sinfónica de Valladolid, que cumplen ahora su 20 aniversario, y de todas las personas un poquito más veteranos, de los coros que integraron, varios de ellos de Castilla y León y otros de Madrid, y sobre todo el haber podido dar vida a las palabras que junto a Carlos Aganzo, sobre todo Carlos Aganzo, pudimos transformar en la lengua de Miguel Delibes, en la lengua de Miguel de Cervantes, esa composición original de Schiller en alemán. Porque claro, Carlos, la pregunta ahora es, ¿cómo es posible que la Oda a la Alegría, que ha sido, bueno, vosotros lo decís, una declaración de intenciones, el himno de la Unión Europea, se ha adaptado al inglés, al italiano, al portugués, al ruso, al catalán? Se tarde 200 años, seáis vosotros los que de repente la adaptéis al castellano. ¿Cómo se ha tardado tanto tiempo? Hay dos explicaciones. Una, la chusca, que es que lo que hizo Miguel Ríos con el himno de la alegría, sí, ha suplido en todos estos años, ¿no? Ha suplido una verdadera traducción del poema de Schiller y una verdadera adaptación a la novena de Beethoven. Peculiar adaptación, en cualquier caso, ¿no? Sí, peculiar, pero como el resto de las lenguas. O sea que, pero ¿qué nos pasa a los españoles si no tenemos himno? No cantamos el himno. Nos parece que los celtas cortos son muy malos porque cantan rock en español, ¿no? Te parece que lo tienes que cantar en inglés. Tenemos un complejo a veces con la lengua, y eso demuestra, yo creo que no se ha atrevido la gente sencillamente por eso. O sea, porque preferían cantarlo en alemán, muchos de los coros sin saber lo que dicen ni lo que están diciendo, y la emoción ahora al saber lo que están diciendo y al sentirlo y al decirlo con sus palabras, con palabras en castellano, en español, pues claro, ha sido indescriptible. Pero es que somos raros nosotros con los himnos y con las lenguas y con las traducciones, pero en 200 años ya. Bueno, hemos superado, como dices tú, el complejo, lo hemos superado por fin. Sí, yo creo que sí. El 7 de mayo de 1824 se estrenó en Viena la novena sinfonía de Beethoven. Hacía años, lo contabas tú el otro día en el concierto, que el compositor se había quedado sordo, había perdido la audición completamente. De hecho, explicabas que alguien le tocó en el hombro para que se diera la vuelta en el escenario y viera a todo el público en pie. ¿Es posible, te lo pregunto ahora, 200 años después, que un compositor pueda componer sin escuchar, Ernesto? Esta pregunta se ha hecho muchas veces. Vaya, no soy nada original. No, quiero decir, no, que es una cosa que suscita mucho. Pero bueno, yo siempre pongo un ejemplo, sobre todo a alumnos y demás, ya sabes que intento ser muy pedagógico, ¿no?, en mis clases. Un dramaturgo que escribe una obra de teatro, o un periodista que escribe un artículo o un discurso que tiene que pronunciar mañana, no tiene que decirlo para saber cómo suena, lo tiene perfectamente en su cabeza, y lo que hace es transcribir con las normas de ortografía y de caligrafía que tenemos hoy en día, ¿no?, que nos hemos dado a nosotros mismos. Pues un músico es lo mismo. Beethoven no nació sordo, por tanto sabía música, conocía la música y tenía la música en la cabeza. Lo que él hacía transcribir. Su castigo fue que la obra que el 7 de mayo de 1824 fascinó al mundo y nos ha dejado a todos durante 2 siglos con la boca abierta, nunca pudo realmente escucharla, y fue efectivamente el maestro Umlauf, uno de los alumnos de Antonio Salieri, por cierto, el que estrenó la dirección de esa sinfonía, mientras Beethoven permanecía a su lado en el podio viendo cómo cantaban o interpretaban música que él era el único en todo el teatro que no podía escuchar. Claro, los aplausos tampoco, tuvieron que tocarle el hombro para... Eso es. Es curioso también que ver en el escenario el pasado domingo a la Joven Orquesta Sinfónica, pero en las butacas, yo estuve allí, afortunadamente, la media de edad es verdad que era, vamos a decir, de los 50 para arriba. ¿La juventud le sigue costando la música clásica? Y te pregunto también a ti, Carlos, como poeta, ¿y le está costando la poesía? La música clásica, no. O sea, hay muchos otra cosa es que vayan a un concierto de música clásica, pero hay muchos jóvenes músicos. La poesía está viviendo un boom joven como nunca en la vida.
O sea, nunca jamás he asistido, pero estamos hablando de Es muy interesante que lo digas, porque pocas veces se dice, ¿no? No, 16, 17 años. Otra cosa es que eso lleguen a ser buenos o necesitan un periodo de maduración. Pero los que nosotros llamamos los poetas de Internet, sobre todo las poetas de Internet, porque son muchísimo chicas, es un boom que no se había conocido jamás el interés por la poesía como ahora mismo. Eso en cuanto a los jóvenes de Internet. Pero es que en publicaciones de libros y de libros de gente joven y de chicas jóvenes es igual. Tú ahora vas a mirar los libros que hay en las librerías y hay las librerías no porque esconden los libros de poesía, ¿no? Pero los que están en los catálogos y la verdad es que no, hay muchísimo interés. Eso por la lectura, pero luego por esos otros fenómenos ligados a la poesía, que son, por ejemplo, el rap, o que son la lectura de poemas en alto, las performances, la puesta en escena, eso ya es una verdadera locura que reúne a miles de personas, pero miles de personas. Yo no recuerdo, iba a decir no recuerdo porque no estaba, pero es como en tiempos de los juglares, ¿no? O sea, hay una salida a la calle de la poesía bestial. En el caso de la música clásica, Ernesto, a los jóvenes que les tienes muy cerca y que trabajas con ellos a diario. Bueno, hay que recordar, a los jóvenes, la Josba tiene casi 100 integrantes entre 13 y 25 años, les interesa. Lo que pasa es que a veces hay que intentar facilitárselo y acercárselo. Y en España existen dos tipos de jóvenes orquestas, siempre me gusta decir, las que existen y las que no. Con esto creo que he dicho bastante y los músicos sobre todo me van a entender. Y en España existen muy pocas, muy pocas. Una de las que existe es la Josba. ¿Qué quiero decir con que existe? Quiero decir que hay 90 chicos y chicas que los fines de semana dedican su tiempo, en lugar de hacer otras cosas, a estar ensayando la novena sinfonía de Beethoven. Que tienen un grupo, que cuando tú ves la plantilla de la Josba, ves que continúa en el tiempo, que cuando tú quieres llamar a personas que han estado en el pasado, vienen porque sienten que pertenecen a la Josba. Es decir, que no reciben un precio por estar ahí, ni que hay que llamarles de última hora para que me rellenen. Lo vimos en el 20 aniversario. Claro, que no hay que llamar de última hora para que me rellenen con músicos de aquí y de allá. No, una plantilla que realmente existe. Es el fondo de un tipo de orquesta en el que quienes la integran quieren encontrar salida o explicación a tantos años, porque empiezas con 6, 7 años, que he dedicado los miércoles, los jueves, los viernes a ir por la tarde al conservatorio a estudiar violín, a estudiar solfeo, a estudiar historia. Y esto es algo muy importante. Y luego toda esta gente atrae y recibe, bueno, pues al novio, a la novia, al primo, a la amiga, al hermano, a las personas que tienen en su entorno, que les acompañen en el concierto. Una iniciativa que a mí me gusta mucho es cuando se podía poner en marcha, cuando a través del Carne Joven de la Junta de Castilla y León se podían ofrecer entradas prácticamente que subvencionaba en este caso la Dirección General de Juventud a los jóvenes. Esto con nosotros siempre se generaba una cola enorme, últimamente no se ha podido desarrollar, pero bueno, hago un llamamiento también a que la Consejería de Familia lo recupere cuando pueda, pero esto es algo que demuestra que cuando tú puedes, cuando tú te acercas, pues se consigue. Hay interés. Efectivamente. Hay interés. Estamos viendo imágenes de ese concierto maravilloso, la puesta en escena era brutal, llamaba muchísimo la atención. El siguiente estación es en Madrid, el 4 de mayo, en el Auditorio. ¿Qué recorrido va a tener después? Bueno, de momento la Josba concluye así su 20 aniversario. Estoy convencido de que el curso 2024-25, y seguro que me están viendo más de uno de los miembros, traerá sorpresas y novedades muy importantes, y además si creen que este año ha sido bueno, el que viene será mucho mejor, pero estoy convencido que esta letra estamos teniendo ofertas para que se mueva, porque afortunadamente el español, el castellano, pues es un idioma hablado en el mundo, pues en muchísimos países, para que la letra, en este caso de Carlos Ismea, dando el salto al otro lado. Estoy convencido de que más pronto que tarde. Por cierto, al día siguiente, el lunes, cogiste un avión, te fuiste a Viena, vamos a ver ahora unas imágenes, estuviste en el sepulcro, en la tumba de Beethoven, allí le ofreciste esta versión adaptada al castellano, ahí lo vemos. Sí. ¿Qué crees que le parecería a Beethoven si levantara la cabeza? Hizo oídos sordos a mis palabras. No, pero bueno, pues en fin, esto es una anécdota, una broma. Por supuesto, yo tenía que estar en Viena por motivos profesionales. Me quise acercar y hacer esta fotografía. Yo creo que Beethoven, al que llamaban el español en Viena, que escribió su única ópera se desarrolla en España, escribió una sinfonieta sobre la derrota de Napoleón en Vitoria, escribió unas canciones españolas que también interpretamos en aquel concierto. En fin, yo creo que
era una persona que conocía y admiraba, como ocurría en Viena, a España, porque Viena se quedó como la capital, vamos a decir, con la que se tuvo que consolar el que hubiera sido Carlos III de España, que luego fue Carlos VI de Habsburgo, y sus descendientes, que se quedaron con el Palacio de Schönbrunn y el Hofburg, cuando no pudieron quedarse el Palacio Real de Madrid, cuando perdieron la guerra de sus... Bueno, yo quiero aprovechar que está aquí Carlos Aganzo, porque Carlos Aganzo también es periodista, ha sido director del Norte de Castilla, del Diario de Ávila, del Diario 16, tiene bueno, mucho trabajo a sus espaldas. Además, él tiene siempre mucho espíritu autocrítico. Nos conocemos desde hace mucho tiempo, somos buenos amigos, ¿verdad, Carlos? Claro que sí. Es curioso que, fíjate, en Castilla y León, la Consejería de Cultura la lidera, digamos, un consejero de Vox, que es el señor Santonja, Gonzalo, al que se le acusa constantemente de que solo toma medidas relacionadas con la tauromaquia. Nos vamos a nivel nacional, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, es de Sumar. Es verdad que ejerce más de portavoz de Sumar muchas veces que de propio ministro y se le conoce pocas cosas. Y lo más polémico, digamos, es esa obsesión que tiene porque los museos nacionales se descolonicen, esa batalla contra la cultura colonial. ¿Qué te parece todo esto? La politización de la cultura, Sí. me preguntas. Bueno, en general estamos en un país que nunca apuesta por la cultura y es un país que reniega de su propia cultura, hablo en general. Por lo tanto, la lista de los ministros de cultura, pues desde Soletura casi diríamos, ha sido ridícula. O sea, son unos ministros que... Pero pasamos a una comunidad donde pasa lo mismo. O sea, han puesto de consejeros de cultura secularmente, casi te diría, con alguna excepción, que yo diría que se limita a una, a consejeros pues que no tienen nada que ver con el mundo de la cultura y que lo han hecho lo que han podido y lo han hecho más o menos. Pero el interés por la cultura es cero, o sea, cero. Estamos en una comunidad autónoma, por decirlo, que somos la 10ª en renta per cápita dedicada a la cultura, la 10 de 17. Pero muy por debajo, con nuestros 36 euros por persona, de los 111 que puede dedicar, por ejemplo, Navarra. O sea, estamos al nivel de las grandes comunidades que no apuestan por su cultura. Y sí, en política no se habla, los políticos no hablan de cultura, No. Y últimamente quizá tengo la sensación de que menos todavía, ¿no? Bueno, tú mira los discursos de los presidentes del gobierno, a mí es lo único que me interesa. Entonces, cuando estás sentado, yo pongo el cronómetro y digo a ver cuántas veces dicen la palabra cultura referido a cultura. Claro, porque la cultura de la inmigración o la cultura de, no sé, la cultura de la gastronomía o la cultura de no sé qué, utilizan cultura para hablar de lo que no es la cultura. Pero realmente no lo dicen, tampoco se dice en el debate, con lo cual todo lo que hablemos de cultura realmente y de política, pues es para señalar el escasísimo interés que tiene la política por la cultura. Pero esto es un mal extendido, o sea, quiero decir que evidentemente es muy español y es muy de Castilla y León también, ¿no? Pero en Castilla y León, por ejemplo, esas sinergias que habéis hecho vosotros, maravillosas, un compositor, un músico, un poeta, no es la primera vez que lo hacéis. Vamos a recordar algunas historias bonitas, por ejemplo, con nuestra actriz Lola Herrera en el Teatro Zorrilla, que también fue éxito de público. ¿Esto es habitual? ¿Debería haber más este tipo de fusiones? ¿Somos ejemplo? ¿No lo somos en Castilla y León, Ernesto? Somos excepción, diría yo, pero también lo hay, desde luego. Margarita Moraes, que mañana va a recibir uno de los premios, y por cierto la felicito desde aquí, en la Fundación Euterpe en León, pues lo lleva haciendo muchos años, ¿no? Pero no hay que olvidar, tanto la Fundación Euterpe como la Fundación M, que desarrolla los proyectos que están detrás, por ejemplo, de esta iniciativa, son iniciativas civiles privadas, que sí, cuentan puntualmente con el apoyo público. Yo quiero resaltar, desde luego, el apoyo del Ayuntamiento de Valladolid, de la Diputación de Valladolid y del INAEM. Recordar también que la ministra Ana Redondo y el alcalde de Valladolid estuvieron en el concierto el otro día, lo cual, en fin, creo que confirma, además les conozco personalmente y como son de dos posiciones, creo que me permite estar un poco en el centro. Bueno, pues... Te puedo asegurar, pues los tenía detrás, que salieron maravillados. Sí, y además me escribieron los dos y hablé con los dos y demuestra que ambos tienen un interés, en este caso personal y particular, por la cultura, y la concejala de Valladolid, Carvajal, también estuvo pendiente del concierto, me consta. En fin, pero claro, esto parte, como lo de la Oda Miguel Delibes, como lo de Ansur, de iniciativas privadas y particulares, lo cual a mí no me parece del todo mal, pero porque no podemos permitir que todo lo acapare el Estado, aunque, me refiero a la cultura evidentemente,
aunque sea cierto que ya lo hablamos en otras ocasiones, que la Constitución le confiere ese poder a los poderes públicos, que deben tutelar el acceso a la cultura. Pero una cosa es tutelar el acceso a la cultura y otra cosa es patrimonializarlo o monopolizarlo. Hablando ayer con un compañero austriaco que tuve la ocasión de comer ayer en Viena, me decía, es que el problema de España a veces es la competencia desleal, porque yo quiero llevar un espectáculo de músicos de la Filarmónica de Viena y claro, con todos los costes que tiene esto, desde pagar el auditorio hasta todo lo que puede implicar, si no pongo a la entrada 200 euros y no hay cultura de pagar 200 euros en un país donde la Orquesta Nacional de España o la Orquesta Sinfónica de Castilla y León toca al día siguiente por 15 euros o por 30 euros, que está muy bien, no estoy diciendo que esté mal, porque ayuda a acceder, pero que tenemos que calibrar también los contrapesos que esto tiene, ¿no? Carlos, ¿con qué andas ahora? ¿En qué estás enredado? Ahora salen 2 libros ahora a la vez. Uno muy interesante, yo creo muy importante para Valladolid, porque rescato un personaje del que nadie habla, ni aquí, es un madrileño de Valladolid, un vallisoletano, el conde de Villamediana. El conde de Villamediana es uno de los grandísimos poetas, si no hubiera tenido la mala suerte de coincidir con Góngora, con Quevedo, con Cervantes y con Lope, pues el conde de Villamediana sería, ¿no?, el primer don Juan de la historia, un personaje vallisoletano 100%, asesinado en Madrid por ser presuntamente o el amante de la reina o el enemigo del conde de Olivares, que todavía no era ni conde duque. Aquí en el Prado de la Magdalena, pues no te puedo contar. Bueno, la primera vez que lo he trasterrado 4 veces, exiliado 4 veces fuera de la corte, una de ellas por pegarle una paliza a una marquesa que era su amante aquí en el Prado de la Magdalena, en Valladolid. Bueno, es un personaje magnífico y aparte de su biografía, lo que saco es pues casi 140 o 150 poemas para que veamos el gran poeta del amor y el gran poeta satírico que era. Porque otra de las causas de su muerte posiblemente era lo que escribía de los ministros de Felipe III y de Felipe IV. Verdaderas burradas que le costaron pues seguramente que lo mataran de una forma bestial. Solo te hago esta pequeña postilla, pero que lo mataron en Madrid con un arma que ni se sabe lo que era, lo desangraron en la misma calle y lo tuvieron que meter en el cajón de un ahorcado que acababan de ahorcar en San Ginés y se lo trajeron aquí a San Agustín y no queda nada de él. O sea, pero tenemos un personaje. Y luego saco también un libro sobre Ávila, con la colección Tinta Blanca, y estoy preparando por primera vez mi poesía completa, que serán pues, 2 tomos así de gordos. Bueno, unas cuantas Carlos, cosas. aunque es madrileño, se considera abulense, ¿verdad? Abulense y vallisoletano. Antes mataban a los periodistas, los ministros, ahora hacen listas solamente. A los poetas, que eran poetas de a los primera. poetas. Vamos a ver qué os preguntan nuestros compañeros periodistas. Silvia. Antes enumerabas un montón de adaptaciones a un montón de idiomas. Yo he leído que hasta en chino tenía ya su adaptación. Pero ¿cómo se gesta esta inquietud por darle forma con el castellano y qué ha sido lo más complicado de esta adaptación, Carlos? A ver, la idea es de Ernesto, la osadía es de Ernesto y bueno, pues la osadía segunda es mía por ponerme a ello. En realidad no hay otra cosa que hacer que traducir del alemán a Schiller. Un poema absolutamente maravilloso. Pero lo que en un libro de poemas no pasa nada porque tú haces la traducción y la sacas y es normal. Parece ser que ya en una obra que se canta y ya pues es como un pecado o un atrevimiento, una osadía, ¿no? Entonces nos pusimos mano a mano porque aquí hay 2 trabajos, traducir el poema y meterlo en las sílabas. Claro, meterlo en la música de Beethoven. Claro. En la música de Beethoven, que ya él, con el poema de Schiller, como ahora lo cuentas tú, pero ya Beethoven, el poema de Schiller lo cortapega por todos los sitios, lo adapta a los octosílabos que utiliza Schiller. Los alarga para que la gente lo cante de una manera diferente, lo destroza de alguna manera, no destroza, adecúa el texto. Bueno, nosotros hemos tenido que volver a deconstruirlo todo y a reconstruirlo otra vez, tal como lo hizo Beethoven, pero ahora con un corsé, que es que la música de Beethoven ya está escrita. Claro. Y entonces hay que poner cada sílaba sobre esto, y esa ha sido la labor en la que nos hemos metido los 2. Compleja, ¿no?
Claro, sí, lo que ocurre es que la novena sinfonía de Beethoven se la encarga a Beethoven la Sociedad Filarmónica de Londres, en el bien entendido de que en esa época una sinfonía no tenía coro, no tenía texto, y cuando lo recibieron en Londres dijeron, pero ¿qué ha hecho este hombre que nos ha metido un texto aquí en alemán? A ver quién canta esto. Entonces en Londres lo tradujeron inmediatamente al italiano, que era el idioma de la música, y al inglés, que es como se ha cantado. Y en inglés se ha estado cantando hasta muy entradísimo el siglo XX en todos los países, desde luego en el Reino Unido y en Estados Unidos, por supuestísimo. Es que las grandes grabaciones están en inglés. Comentábamos el otro día también que en catalán, que lo has dicho tú, era como lo estaba ensayando Pau Casals para la inauguración de las Olimpiadas de julio de 1936, que luego se suspendieron por razones evidentes, ¿no? Pero al final el problema que tiene el castellano con respecto al alemán es que la construcción de las frases en alemán posiciona los verbos y algunas palabras en sitios distintos. Entonces cuando Beethoven quiere hacer énfasis en Dios o en este verbo o en el gusano o en no sé cuántos, pues tienes que darle una perífrasis a todo lo que nosotros construyamos para que puedas seguir manteniendo el peso musical que Beethoven le da a esta palabra y a la vez estar diciendo lo mismo. Ahí ha sido importante la labor del poeta y bueno, pues desde luego se ha conseguido un buen resultado, en mi opinión. Ángel. Pues yo quería hablar de Mozart. Ernesto, hoy es 17 de abril, el 18 de abril de 2025 será Viernes Santo. ¿Habrá requiem en Valladolid? Hombre, si preguntas a Luis Jaramillo o a Marco Frisina, estoy seguro que les apetecería mucho. Pregunto a Ernesto Rodríguez Monsalve. En el año 2025 se cumple el bicentenario de Antonio Salieri, de la muerte de Antonio Salieri, y desde luego, ahora hablando en serio, a mí me encantaría que el proyecto que se ha planteado tantas veces y que creo que ya se ha sabido sobradamente en Valladolid, que cuando lo planteó Óscar Puente venía de mí. Yo creo que la procesión del Viernes Santo es una procesión que no es litúrgica, es una procesión que tiene dos fenómenos. Primero, es un fenómeno turístico y segundo, si llueve, no tienes una alternativa para quienes han pagado la entrada en los asientos de la Plaza Mayor. Lo que nosotros planteábamos era catedralizar la Plaza Mayor y convertir esa procesión del Viernes Santo en un auténtico museo al aire libre, también con la parte musical. Nosotros imaginemos que delante de la tribuna principal colocamos una orquesta y un coro interpretando, no sé si el Requiem de Mozart, porque a lo mejor no es la obra más adecuada, pero la Pasión de Jesucristo de Salieri, escrita por Metastasio, o tantísimas otras opciones, o incluso una propuesta que yo ya lancé, y es pedir a distintos compositores de Castilla y León que escribieran cada uno de los números musicales en los que se desarrolla la Pasión, que se está contando con la imaginería que pasa a continuación. Que David Rivas escriba sobre la Última Cena, que Pablo Toribio escriba sobre la condena a Jesucristo, que Eugenio Gómez. Eugenio Gómez, efectivamente, tantísimos compositores, y se cree una gran obra musical que en un ambiente oscuro, con velas, interprete la Pasión de Jesucristo con imágenes extraordinarias, incomparables, con música extraordinaria e incomparable, y que en caso de lluvia se pueda trasladar o al Auditorio Miguel Delibes o a la Catedral de Valladolid, donde con proyecciones de años anteriores se proyecte la procesión mientras suena esta música. Yo creo que es algo que no solamente sorprendería, sino que me consta que cada vez le apetece y le gusta más a la gente, pero se encuentra con algunos fenómenos y algunas circunstancias que gente como tú, que pertenecéis al mundo más santero, seguro que sabréis romper y ayudarnos a que esto sea un objetivo. Tienes todo pensado y hace falta... Pensadísimo. Totalmente. Luismi. Y ya verás mañana la que me dan. Lo primero, felicitaros efusivamente a los dos, porque me parece pues bueno, que habéis hecho una maravilla, aunque yo no lo he escuchado, pero por lo que estoy leyendo. Y en segundo lugar, referirme a Carlos, porque me ha llamado muchísimo la atención, y tú lo comentaste antes, los octosílabos, que es la medida de los versos más castellana, yo creo, porque desde el romance del Cid, en fin, es la medida de los romances. Y entonces verlo aquí ahora, respaldando una obra de Beethoven, me ha llamado muchísimo la atención, incluso me ha hecho sentirme orgulloso de este idioma y de este tipo de poemas. ¿Cómo se te ocurrió, cómo pensaste que era lo mejor para adaptar ese texto al castellano, ir por los octosílabos y el romance? Para empezar, los versos de Siles son octosílabos. Ya te oí antes en también. su mayoría, con lo cual ya está pegado al oído español. Ahí hemos visto lo cómodo que cantaba el coro, porque está cantando como un romance, lo que nos han cantado cuando nuestras madres en las cunas cuando éramos niños, que es el romance con 8 sílabas, o sea, iba perfecto. Entonces, al traducir yo creo que le costaría más a Schiller,
ponerlo en octosílabos que a mí, porque a mí me sale, puedes estar hablando en octosílabos todo el rato si quisiéramos. Sí. Hay otros 2 metros, ¿no? El endecasílabo y el heptasílabo, y los dos mezclados, porque si San Juan de la Cruz y Machado son octosílabos y heptasílabos, ¿no? O sea, que también son muy naturales en español. Ahora, como el octosílabo, ninguno. Ninguno, no. ¿Qué ocurre? Que es que va con la respiración. Y entonces, como hay unos señores ahí que tienen que cantar y tienen que... Pues que les ha sido muy... Todos venían a decirlo, que qué sencillo era cantarlo. Digo, pero si es que el éxito no es de lo que diga Schiller o lo que escriba yo, el éxito es de la propia música que tiene y ritmo la palabra. Y el octosílabo lo permite respirar maravillosamente. Pues Ernesto, Carlos, seguir experimentando, quedar muchas veces, que yo creo que eso es muy bueno, seguir haciendo cosas, me imagino que esto es un punto de partida y habéis hecho muchas, como decíamos antes. De nuevo, enhorabuena, ha sido una maravilla los que estuvimos allí, yo salí emocionado, sé que mucha gente también, y a por todas y que triunféis en Madrid, sobre todo. Y que la tele lo siga contando. Que por, eso, que por el 23 de abril, Exacto. el 23 de abril lo contaremos Importante. aquí, eso es cierto, eso es cierto. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Muchas gracias.